Vendí mi camioneta para pagar la boda de mi hijo, pero al llegar a la ceremonia me dijeron que no era bienvenido. «Viejo pobretón, ¿qué haces aquí? Vete. Mis suegros no pueden verte vestido así». Mi corazón se partió en dos. Luego me fui. Pero 2 meses después, me llamó 50 veces diciendo: «Papi, contesta, necesito tu ayuda». Pero antes de seguir con esa historia, necesito saber algo. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llegan mis historias de venganza. Pensé que ese día sería uno de los más felices de mi vida, pero me equivoqué. Cuando llegué a la ceremonia, escuché palabras que jamás podré olvidar. Frente a todos sentí como el orgullo que guardé por años se rompía en 1000 pedazos. No dije nada, solo me marché en silencio, con el corazón hecho trizas. Nunca imaginé que 2 meses después, el destino me haría escuchar el teléfono sonar una y otra vez, y que esa voz, la misma que un día me humilló, ahora suplicaría por mi ayuda. Durante 30 años, esa camioneta azul fue mi compañera inseparable. Cada mañana, antes del amanecer, yo encendía su motor y escuchaba ese ronroneo familiar que me decía: «Vamos, viejo, hay trabajo que hacer». Con ella recorrí las calles polvorientas de la ciudad, cargando materiales de construcción, muebles viejos, todo lo que me permitiera llevar unos pesos a casa. La pintura azul, que alguna vez brilló bajo el sol, ahora estaba desgastada y llena de rasguños. Cada marca en su carrocería era como una cicatriz de batalla, un testimonio de las jornadas largas y el esfuerzo constante. Pero yo la veía hermosa, porque esa camioneta representaba mi dignidad como hombre trabajador. Gracias a ella, mi esposa nunca tuvo que preocuparse por la comida en la mesa. Gracias a ella, Ricardo tuvo zapatos nuevos cada año escolar y útiles cuando los necesitaba. Cuando mi hijo cumplió 15 años y me dijo que quería estudiar ingeniería, yo miré mi camioneta y pensé: «Tú y yo lo lograremos, vieja». Y así fue. Trabajé doble turno. Acepté trabajos en los barrios más alejados, conduje bajo el sol abrasador del verano y la lluvia helada del invierno. La camioneta nunca me falló, aunque yo sabía que sus mejores días ya habían pasado. El mecánico me decía que la jubilara, pero yo no podía. Era parte de mi familia. Con el paso de los años, Ricardo terminó la universidad y consiguió un buen empleo. Yo me sentía el padre más orgulloso del mundo, porque sabía que cada gota de sudor había valido la pena. Mi esposa había fallecido años atrás, así que Ricardo era todo lo que me quedaba en este mundo. Cada vez que lo veía con su traje y su maletín, pensaba en aquellos días cuando yo llegaba a casa cubierto de polvo y cemento. «Valió la pena, vieja», le susurraba a la camioneta mientras la limpiaba los domingos. Era mi ritual sagrado: lavarla, pulirla, hablarle como si pudiera escucharme. Un día, mientras limpiaba el tablero, encontré una foto vieja pegada con cinta adhesiva. Era de Ricardo cuando tenía 5 años, sentado en el asiento del copiloto con una sonrisa enorme. «Papi, cuando sea grande voy a comprarte una camioneta nueva», me había dicho ese día. Yo me reí y le revolví el cabello. «Esta está perfecta, mijo. Lo único que necesito es que tú seas feliz y llegues lejos». Guardé esa foto en mi cartera, donde la llevo hasta el día de hoy. Es el recuerdo de un tiempo donde todo era más simple, más puro. La camioneta no solo fue mi herramienta de trabajo, fue mi refugio en los momentos difíciles. Cuando mi esposa murió de cáncer, yo pasé noches enteras sentado en la cabina, llorando en silencio. Acariciaba el volante como si fuera el hombro de un amigo que me consolaba sin palabras. En esos momentos oscuros, arrancar el motor y salir a manejar sin rumbo me daba un respiro. Las calles vacías de la madrugada se convertían en mi terapia, y el zumbido del motor era la única compañía que necesitaba. Esa camioneta conocía mis lágrimas, mis miedos y mis esperanzas mejor que nadie. Los vecinos la conocían también. Era imposible no reconocerla en el barrio. «Ahí va don Manuel con su camioneta azul», decían las señoras en el mercado. Los niños la saludaban cuando pasaba, y yo les tocaba la bocina en respuesta. Me había convertido en parte del paisaje urbano, un trabajador más que se ganaba la vida honestamente. Nunca robé, nunca pedí limosna, nunca extendí la mano esperando caridad. Con mis propias manos y esa camioneta construí una vida digna, modesta, pero llena de honor.
Eso es algo que siempre me llené el pecho de orgullo. Pero el tiempo pasa, y las máquinas, como las personas, envejecen. Los repuestos se volvieron más caros y difíciles de conseguir, las reparaciones más frecuentes. Yo gastaba más en mantenerla que lo que ganaba algunos meses, pero no me importaba. Era como cuidar a un familiar enfermo. No lo abandonas solo porque cuesta dinero. Mis manos callosas conocían cada tornillo, cada cable de esa camioneta. Yo mismo le hacía los arreglos menores, y solo cuando era absolutamente necesario la llevaba al mecánico. «Don Manuel, esta camioneta ya vivió su vida», me decía mi compadre Ernesto. Pero yo negaba con la cabeza, terco como siempre. Una tarde de lluvia, mientras estaba sentado en la cabina esperando que escampara, recibí la llamada que cambiaría todo. Era Ricardo. Su voz sonaba diferente, emocionada, pero también nerviosa. «Papá, necesito hablar contigo de algo importante. Voy para allá». Colgó antes de que pudiera preguntarle qué pasaba. Me quedé mirando la lluvia golpear el parabrisas, sintiendo un nudo extraño en el estómago. No sabía por qué, pero presentí que algo grande estaba por ocurrir, algo que cambiaría mi vida para siempre. Esa noche, mientras secaba la camioneta con un trapo viejo, la observé con más detenimiento. Las llantas estaban desgastadas, el escape hacía un ruido extraño y la transmisión a veces patinaba. Pero sus faros todavía alumbraban fuerte, y su motor, aunque cansado, seguía respondiendo. «Todavía nos queda camino por recorrer, ¿verdad, vieja?», le dije acariciando el capó. En ese momento no lo sabía, pero estaba despidiéndome de ella sin saberlo. Porque a veces el destino nos prepara golpes que no vemos venir, y este sería el más doloroso de todos. Esa noche dormí intranquilo, soñando con caminos interminables y una carretera que se perdía en el horizonte. En mi sueño, yo manejaba mi camioneta azul hacia el atardecer, pero cuando volteaba a ver el asiento del copiloto, estaba vacío. Desperté sobresaltado, con el corazón acelerado y un mal presentimiento. Me asomé por la ventana y ahí estaba ella, fiel como siempre, esperándome bajo la luz tenue del poste de la calle. No sabía que en pocos días ese espacio vacío en mi cochera sería un recordatorio constante de lo que estaba por perder. Y no hablo solo de la camioneta. Ricardo llegó al día siguiente por la tarde, manejando un auto nuevo que brillaba como joya. Yo estaba en el patio trasero, reparando una silla vieja, cuando escuché el motor silencioso de su vehículo. Me limpié las manos en el pantalón y salí a recibirlo con una sonrisa. «Mijo, qué gusto verte», le dije abrazándolo, pero noté que él apenas correspondió el abrazo. Su mirada recorría mi casa humilde, mi ropa manchada de grasa, mis manos ásperas de tanto trabajar. Había algo diferente en él, una distancia que no existía antes, como si estuviera viendo su pasado y le avergonzara. Pero yo, cegado por el amor de padre, no quise verlo. «Papá, tengo una noticia increíble», me dijo con una sonrisa enorme mientras entrábamos a la casa. Se sentó en el sofá desgastado, el mismo donde él hacía su tarea de niño. «Me voy a casar». Las palabras salieron de su boca como fuegos artificiales, y yo sentí que el mundo se iluminaba. Mi hijo, mi único hijo, iba a formar su propia familia. Los ojos se me llenaron de lágrimas de alegría, esas que solo un padre entiende. «Mijo, qué felicidad más grande», exclamé abrazándolo fuerte, aunque esta vez él se soltó rápido. Le ofrecí un café, pero él dijo que tenía prisa, que solo venía a darme la noticia. Me habló de su novia, una mujer llamada Valeria de una familia muy bien acomodada, según sus palabras. Trabajaba en la misma empresa que él. Venía de una familia de empresarios con dinero. «Es perfecta, papá. Elegante, educada, de buena familia», decía con un brillo en los ojos que yo no había visto nunca. Yo asentía feliz, imaginándome conocerla, compartir con ella, ser parte de su nueva vida. «¿Cuándo me la presentas, mijo?», le pregunté emocionado. Él vaciló un momento, mirando hacia otro lado. «Pronto, papá, pronto», respondió sin mucha convicción. Esa pausa debió haberme advertido algo, pero yo estaba demasiado feliz para notarlo. Luego comenzó a hablarme de los preparativos, el salón elegante que habían reservado, la iglesia en la zona exclusiva de la ciudad, los 500 invitados confirmados. Cada detalle sonaba más lujoso que el anterior,
y yo escuchaba asombrado. El banquete será en el hotel más prestigioso, papá. Valeria quiere que todo sea perfecto. Yo sonreía imaginando la ceremonia, pero por dentro comenzaba a sentir un peso en el pecho. Todo eso costaba dinero, mucho dinero, más de lo que yo había visto en toda mi vida. Suena hermoso, mijo, te lo mereces, le dije sinceramente, aunque mi voz temblaba un poco. Entonces llegó el momento que yo presentía. Ricardo bajó la mirada y se puso serio. Papá, la verdad es que todo esto es muy caro. Los papás de Valeria están poniendo la mayor parte, pero yo también quiero aportar lo mío. Quiero demostrarles que soy un hombre responsable, que puedo estar a su altura. Se frotó las manos nervioso, un gesto que hacía desde niño cuando me pedía algo. Si tú pudieras ayudarme con algo, aunque sea un poco, sería el mejor regalo que podrías darme. Sus palabras flotaron en el aire como una sentencia, y yo supe exactamente lo que tenía que hacer. No lo dudé ni un segundo. Claro que sí, mijo, cuenta con tu padre, le dije sin pensar. Su rostro se iluminó, pero había algo en su sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿De verdad, papá? Es que necesito como unos 80,000 pesos para completar mi parte. La cifra me golpeó como un balde de agua fría. 80,000 pesos era más de lo que tenía ahorrado en toda mi vida. Pero cuando vi la esperanza en su mirada, supe que encontraría la manera. Déjame ver qué puedo hacer, hijo. Dame unos días, le dije tratando de sonar seguro, aunque por dentro el pánico empezaba a apoderarse de mí. Ricardo se levantó del sofá con una prisa repentina. Gracias, papá. Sabía que podía contar contigo, dijo dándome una palmada en el hombro, no un abrazo. Caminó hacia la puerta y antes de salir se volteó. Ah, y papá, la boda es en 2 meses. Necesitaría el dinero en unas 3 semanas si es posible. Y así como llegó, se fue, dejando atrás el aroma de su perfume caro y un silencio pesado. No preguntó cómo estaba yo, no se quedó a tomar café, no quiso ver mi camioneta como hacía antes. Solo vino, pidió, y se marchó. Me quedé parado en la puerta viendo su auto alejarse hasta desaparecer. El sol comenzaba a ocultarse pintando el cielo de naranja y púrpura. Volteé a ver mi camioneta azul estacionada en su lugar de siempre, fiel y paciente. En ese momento, aunque no quería admitirlo, supe cuál sería la respuesta a mi problema. Era lo único de valor que poseía, lo único que alguien pagaría bien. Mi corazón se encogió, pero mi amor de padre era más grande que mi dolor. «Fe es por él», me dije tratando de convencerme. «Es por su felicidad». Esa noche me senté en el escalón de mi casa, mirando las estrellas aparecer una por una. Pensé en todos los sacrificios que había hecho por Ricardo, las noches sin dormir, los trabajos peligrosos, las comidas que me salté para que él tuviera lo mejor. Siempre había sido así, desde que nació. Yo vivía para verlo sonreír, para verlo crecer, para verlo triunfar. ¿Qué era una camioneta comparada con su felicidad? Solo es un vehículo, me repetía, pero las lágrimas que rodaban por mis mejillas decían otra cosa. Era mucho más que eso, y yo lo sabía. Entré a la casa y saqué los papeles de la camioneta de una caja de zapatos vieja. El título de propiedad, las facturas de reparación, todo estaba ahí guardado con cuidado. Acaricié los documentos con mis dedos temblorosos, sintiendo el peso de lo que estaba por hacer. «Perdóname, vieja», susurré en la oscuridad de mi cuarto. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, calculando números, buscando alternativas que no existían, pero en el fondo ya había tomado la decisión. El amor de padre no conoce límites, aunque a veces ese amor nos cueste todo lo que somos. Esa noche fue la más larga de mi vida. Di vueltas en la cama hasta que el cuerpo me dolía, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de mi camioneta. El día que la compré usada hace 30 años, la primera vez que Ricardo se subió siendo un bebé, todas las aventuras que vivimos juntos. A las 3 de la madrugada me levanté y salí descalzo al patio. La luna llena iluminaba la carrocería azul, haciéndola brillar con un resplandor casi fantasmal. Me acerqué despacio y puse mi mano sobre el capó frío. «No me juzgues, vieja. Es por mi hijo», le dije en voz baja, como si realmente pudiera escucharme y perdonarme por lo que estaba a punto de hacer. Al amanecer,
Ya había tomado la decisión final. Me preparé un café amargo y saqué el periódico del domingo donde venían los anuncios clasificados. Con mano temblorosa marqué un círculo rojo alrededor de la sección «Se compran vehículos al contado». Llamé al primer número, luego al segundo y al tercero. Todos preguntaban lo mismo: marca, modelo, año, condiciones. Cuando les decía que era una camioneta del 95, algunos colgaban inmediatamente. Otros ofrecían cantidades ridículas, como si mi compañera de 3 décadas no valiera nada. Pero yo necesitaba el dinero, necesitaba ayudar a Ricardo, así que seguí llamando con el corazón cada vez más pesado. Finalmente, un comprador de autos usados llamado don Gustavo aceptó venir a verla esa misma tarde. «Si está en buenas condiciones y los papeles están en regla, te puedo dar 70,000 al contado», me dijo por teléfono. Era menos de lo que ella valía sentimentalmente, pero más de lo que otros ofrecían. «Está bien, venga a verla», respondí con la voz quebrada. Colgué el teléfono y me senté en el sofá con la cabeza entre las manos. 70,000 pesos por 30 años de lealtad, de trabajo, de memorias. Parecía un robo, una traición, pero ¿qué otra opción tenía? Ricardo me necesitaba y yo jamás le fallaría a mi hijo. Pasé las siguientes horas limpiando la camioneta como nunca antes. Lavé cada centímetro de su carrocería, pulí los rines hasta que brillaron, aspiré el interior quitando el polvo de años. Limpié el tablero con tanto cuidado que parecía que estaba preparando a un ser querido para su último viaje. Los vecinos me miraban extraño. Don Pedro, el de la esquina, me preguntó si iba a algún evento especial. «Algo así», le respondí sin dar detalles, porque no podía pronunciar las palabras sin quebrarme. Mientras la secaba con un trapo, encontré bajo el asiento una canica de Ricardo de cuando tenía 6 años. La guardé en mi bolsillo como un amuleto doloroso. Don Gustavo llegó puntual a las 4 de la tarde en una grúa acompañado de un mecánico. Era un hombre gordito con bigote que olía a cigarro barato. Dio vueltas alrededor de la camioneta, pateó las llantas, revisó el motor, probó los frenos. Cada inspección era como una puñalada en mi orgullo. «Está viejita, don Manuel. Le voy a ser sincero. Con estos kilómetros y este modelo, lo máximo que puedo darle son 65,000. Mi corazón se hundió. «Pero usted dijo 70, reclamé tratando de mantener la compostura. «Eso fue por teléfono. Ya viéndola no vale tanto». Estaba regateando como si fuera un mueble viejo, no el vehículo que sostuvo mi vida entera. Negocié durante 20 minutos largos, los más humillantes de mi existencia. Le expliqué que el motor estaba recién afinado, que la transmisión funcionaba perfecta, que las llantas eran nuevas. Él seguía negando con la cabeza, sacando defectos que yo no veía. Finalmente, después de mucho regateo, acordamos en 68,000 pesos. «Es mi última oferta. Tómelo o déjelo», dijo cruzando los brazos. Yo miré mi camioneta una última vez. Sus faros parecían ojos tristes que me suplicaban que no la abandonara. Pero pensé en Ricardo, en su boda, en su felicidad, y extendí mi mano. «Trato hecho», dije con un nudo en la garganta que casi me ahoga. Don Gustavo sacó un fajo de billetes de su bolsa y comenzó a contar. Los billetes pasaban de su mano a la mía, mientras mi corazón se rompía en pedazos. 68,000 pesos en efectivo, el precio de mi dignidad, de mi historia, de mi identidad. Firmé los papeles de traspaso con mano temblorosa. Mi firma salió chueca, porque las lágrimas nublaban mi vista. «Necesito que me acompañe al tránsito mañana para hacer el cambio oficial», me dijo guardando los documentos. Yo asentí en silencio, sin poder articular palabra. El mecánico subió a la cabina de mi camioneta, encendió el motor, y ese sonido familiar que me había acompañado por décadas sonó por última vez para mí. Vi alejarse mi camioneta azul remolcada por la grúa, su carrocería brillante, reflejando los últimos rayos del sol. Seguí su silueta con la mirada hasta que dobló la esquina y desapareció de mi vista para siempre. Mis piernas temblaban, sentí que me iba a desmayar. Me apoyé contra la pared de mi casa y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Los vecinos me miraban con lástima, pero ninguno se acercó. Ese dolor era tan profundo, tan personal, que ni las palabras de consuelo podían tocarlo. Había vendido más que un vehículo. Había vendido una parte de mi alma.
de mi identidad como hombre trabajador. Esa noche, con el dinero guardado bajo el colchón, no pude dormir nuevamente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la camioneta alejándose. Escuchaba el eco de su motor. Sentía el volante entre mis manos callosas. Me levanté varias veces a mirar por la ventana el espacio vacío donde ella solía estar. Ese hueco en la cochera era como un agujero en mi pecho, un recordatorio constante de lo que había perdido, pero me consolaba pensando que era por una causa noble, que Ricardo usaría ese dinero para construir su futuro. Valió la pena, me repetía una y otra vez, tratando de creerlo con todas mis fuerzas. Al día siguiente llamé a Ricardo para avisarle que tenía el dinero. Su alegría fue efusiva, casi exagerada. «Papá, eres el mejor. Sabía que podía contar contigo. Paso mañana a recogerlo». Y colgó sin preguntarme cómo lo había conseguido, sin preguntarme si yo estaba bien, sin un solo segundo de curiosidad sobre qué había sacrificado. Esa noche, sentado en mi casa vacía, mirando el espacio donde mi camioneta solía descansar, sentí por primera vez una pequeña grieta en mi corazón, una pequeña duda que no me atrevía a nombrar. ¿Realmente mi hijo valoraba lo que acababa de hacer por él? Pero rápidamente ahogué ese pensamiento con más amor paternal, con más justificaciones. Todavía no sabía que esa duda era solo el comienzo de una revelación dolorosa. Los 2 meses pasaron volando como en un sueño extraño. Ricardo vino solo una vez más a recoger el dinero, contó los billetes rápidamente y me dio un abrazo breve, mecánico, sin alma. «Gracias, papá. Esto significa mucho», dijo mientras guardaba el dinero en un sobre manila. Yo esperaba que me contara más detalles de la boda, que me mostrara fotos de Valeria, que me invitara a conocer a su futura esposa. Pero no. Se despidió con prisa diciendo que tenía 1000 cosas que hacer. «Te mando la invitación por correo», gritó desde su auto antes de arrancar. Me quedé parado en la puerta esperando algo más, una palabra de cariño, un reconocimiento del sacrificio, pero solo quedó el polvo que levantaron sus llantas al alejarse. Pasaron las semanas y la invitación nunca llegó. Cada día revisaba el buzón con esperanza, pero solo encontraba publicidad y recibos. Llamé a Ricardo un par de veces, pero siempre me mandaba al buzón de voz. Le mandé mensajes preguntando detalles. «¿A qué hora es la ceremonia? ¿En qué iglesia? ¿Necesitas que lleve algo?» Sus respuestas eran cortas y frías. «Te aviso, papá, ando ocupadísimo». Yo entendía que organizar una boda es estresante, así que no insistí, pero por las noches, acostado en mi cama, no podía evitar sentir un vacío en el pecho. Mi único hijo se casaba y yo me sentía como un extraño más, no como el padre que había dado todo por él. Una semana antes de la boda, finalmente me llamó. «Papá, la ceremonia es este sábado a las 6 de la tarde en la parroquia de San Agustín. El salón está en el Hotel Grand Palace». Mi corazón saltó de alegría al escuchar su voz. «Perfecto, mijo. Ahí estaré. ¿Necesitas que llegue temprano para ayudar en algo?» Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. «No, papá. Todo está controlado. Solo llega puntual, ¿sí?» Algo en su tono me inquietó, pero yo estaba tan emocionado que no presté atención. «Claro que sí, hijo. No me lo perdería por nada del mundo», le dije con lágrimas de felicidad. Colgamos y yo empecé a planear mi vestimenta para el gran día. Revisé mi closet y me di cuenta de que no tenía mucho de dónde escoger. Mi mejor traje tenía 20 años y estaba pasado de moda. Además me quedaba apretado porque había subido de peso. Tenía 2 camisas decentes, una blanca que usé en la graduación de Ricardo y otra azul que reservaba para ocasiones especiales. Decidí que la blanca sería perfecta. La lavé a mano con cuidado y la planché yo mismo hasta que no quedó ni una arruga. Mis zapatos de vestir estaban viejos, pero los limpié con betún hasta que brillaron. Me miré al espejo y aunque mi ropa era humilde, me veía presentable, digno. «Para lo que importa es la presencia, no la ropa», me dije tratando de convencerme. El día de la boda me desperté antes del amanecer, demasiado nervioso para dormir. Me bañé 2 veces, me afeité con cuidado, me puse loción que tenía guardada desde hacía años. Me vestí despacio, abotonando la camisa blanca con manos temblorosas. Me peiné el cabello hacia atrás como solía hacerlo en mis tiempos mozos. Cuando me vi en el espejo completo, vi a un hombre mayor, con arrugas de experiencia, manos callosas de trabajo,
pero con ojos brillantes de orgullo paternal. No era rico, no era elegante, pero era honesto. Y ese día iba a ver a mi hijo casarse. Ese era el único lujo que necesitaba en la vida. Antes de salir, tomé el regalo que había preparado con tanto cariño. Era una caja pequeña envuelta en papel dorado que compré en el mercado. Dentro había puesto la canica de Ricardo que encontré en la camioneta, junto con una foto vieja de nosotros dos cuando él tenía 5 años. También escribí una carta a mano, donde le decía cuánto lo amaba y lo orgulloso que estaba de él. No es mucho, pero es del corazón. Pensé guardando la caja en una bolsa de regalo. Salí de mi casa a las 4 de la tarde, 2 horas antes de la ceremonia, porque no tenía auto propio, y necesitaba tomar 2 camiones para llegar al otro lado de la ciudad. El viaje fue largo e incómodo. Los camiones iban llenos. Me tocó ir parado la mayor parte del trayecto. Cuando finalmente llegué a la zona donde estaba la iglesia, me quedé impresionado. Las calles estaban impecables, las casas enormes, los jardines perfectamente cuidados. Era un mundo diferente al mío, un mundo de dinero y privilegios. Caminé las últimas cuadras hasta la parroquia de San Agustín, que era una construcción imponente con vitrales hermosos y escalones de mármol. Afuera, los autos de lujo de los invitados brillaban bajo el sol. Mercedes-Benz, BMWs, Audis. Yo me sentí pequeño, fuera de lugar, pero mantuve la frente en alto. Tenía tanto derecho de estar ahí como cualquiera. Era el padre del novio. Mientras subía los escalones de la iglesia, noté que los invitados que llegaban venían vestidos elegantísimos. Las mujeres con vestidos de diseñador y joyas brillantes. Los hombres con trajes que costaban más de lo que yo ganaba en un año. Algunos me miraban de reojo, evaluándome de arriba abajo con expresiones que no podía descifrar. Yo apreté mi bolsa de regalo contra el pecho y seguí caminando con dignidad. No importa la ropa, lo que importa es el amor, me repetía como un mantra. En mi corazón no había duda ni vergüenza, solo felicidad pura de estar ahí para mi hijo en el día más importante de su vida. Llegué a la entrada principal donde había un guardia de seguridad vestido de traje negro, con audífono en la oreja, como si fuera el evento presidencial. Había una mesa con 2 señoritas elegantes que revisaban una lista en una tablet. Me acerqué sonriendo, emocionado, con mi bolsa de regalo en mano. «Buenas tardes», dije con mi mejor voz cortés. Una de las señoritas me miró de arriba abajo con una expresión rara entre sorpresa y desdén. «Buenas tardes, señor. ¿Su nombre, por favor?», me preguntó con tono profesional pero frío. Yo pronuncié mi nombre con orgullo. «Manuel Hernández. Soy el padre del novio». Esperaba ver una sonrisa, un reconocimiento especial, pero su expresión se puso seria. Ella revisó la tablet, deslizando su dedo por la pantalla una y otra vez. Luego miró a su compañera y ambas intercambiaron una mirada incómoda. «Señor Hernández, permítame un momento», dijo la chica tomando un radio. Yo esperé sonriendo, pensando que era solo un protocolo, pero entonces escuché las palabras que empezarían a romper mi mundo. «Señor, su nombre no aparece en la lista de invitados». El mundo se detuvo. El ruido de los autos, las risas de los invitados, todo se volvió un eco lejano. «Debe ser un error», dije con voz temblorosa. «Soy el papá del novio, Manuel Hernández». Ella negó con la cabeza mirándome con lástima. Y entonces, como una pesadilla hecha realidad, escuché la voz de Ricardo detrás de mí. «¿Qué haces aquí?». La voz de Ricardo sonó fría, cortante, como un cuchillo atravesando mi corazón. Me volteé lentamente, con la esperanza de haber escuchado mal, de que fuera otra persona. Pero no, era él, mi hijo, vestido con un smoking elegantísimo que probablemente costó lo que yo ganaba en 6 meses. Su cabello estaba perfectamente peinado con gel, su corbata de moño impecable, sus zapatos brillando como espejos, pero su rostro, su expresión, era la de un extraño. Sus ojos me miraban con algo que nunca antes había visto en ellos. Vergüenza. No vergüenza de la situación, sino vergüenza de mí, de su propio padre. «Ricardo, mijo, vine a tu boda», dije con voz quebrada, extendiendo la bolsa del regalo hacia él. Él ni siquiera miró el regalo. Sus ojos recorrieron mi camisa blanca remendada, mis pantalones viejos pero limpios, mis zapatos de hace 20 años.
Luego miró a su alrededor nervioso, como si temiera que alguien importante nos estuviera viendo juntos. «Papá, no puedes estar aquí», dijo en voz baja pero firme, acercándose a mí con pasos rápidos. Yo no entendía nada. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba pasando. «¿Cómo que no puedo estar aquí? Soy tu padre, Ricardo. Te di el dinero para esta boda». Mi voz subió un poco de volumen sin querer, y algunas personas comenzaron a voltear a vernos. Ricardo se puso rojo de la ira y la vergüenza. Sus puños se cerraron a los lados de su cuerpo. «Baja la voz», me dijo entre dientes, tomándome del brazo y jalándome hacia un costado, lejos de la entrada principal. Su agarre era fuerte, casi violento, nada que ver con las manos cariñosas que yo recordaba de su infancia. Cuando estuvimos apartados de la gente, me soltó como si quemara tocarlo. «Mira, papá, la familia de Valeria es muy importante. Son gente de dinero, de abolengo, con contactos. No puedo que te vean así». Sus palabras caían sobre mí como piedras. «¿Así cómo, Ricardo?», pregunté, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. «¿Así cómo? ¿Como un hombre trabajador? ¿Como tu padre?». Él desvió la mirada, incapaz de enfrentar mis ojos, pero su respuesta fue peor que cualquier golpe físico. «Como un viejo pobretón», dijo finalmente, y esas 3 palabras destruyeron 30 años de amor en un instante. El mundo entero desapareció. Solo quedamos él y yo en una burbuja de dolor infinito. «Los papás de Valeria no pueden verte vestido así, con esa ropa vieja y esas manos de albañil. Arruinarías la imagen que he construido. Ellos creen que vengo de una familia acomodada, que mi padre es un hombre de negocios retirado. No puedo defraudarlos ahora». Cada palabra era una puñalada. Yo lo miraba buscando algún rastro del niño que yo crié, del muchacho que me abrazaba y me decía, «Te quiero, papi». Pero ese niño ya no existía. Frente a mí había un extraño con el rostro de mi hijo, pero con el corazón de hielo. «Ricardo, vendí mi camioneta para darte ese dinero», logré decir con voz entrecortada. Esa camioneta era todo lo que tenía. Era mi vida, mi trabajo, mis recuerdos de tu mamá, de ti de niño. La vendí porque me dijiste que me necesitabas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin poder controlarlas. Pasé 30 años trabajando para darte un futuro, para que estudiaras, para que no te faltara nada. Y ahora me dices que soy una vergüenza». Mi voz se quebró completamente. Ricardo miró hacia los lados nuevamente, asegurándose de que nadie nos escuchara, más preocupado por su imagen que por mi dolor. Su siguiente respuesta fue aún más cruel porque no vino acompañada de rabia, sino de fría indiferencia. «Aprecio todo lo que hiciste, papá, de verdad, pero esto es diferente. Esto es mi futuro, mi carrera, mi posición social. No puedes aparecer aquí y arruinarlo todo. Los Gutiérrez son una familia de abolengo. Tienen empresas, propiedades, conexiones políticas. Si se enteran que mi padre es un simple trabajador que ni siquiera tiene auto...». Se detuvo, dándose cuenta demasiado tarde de lo que acababa de decir. Yo sentí que me arrancaban el alma. «¿Un simple trabajador?», repetí con incredulidad. «¿Eso soy para ti? ¿Un simple trabajador que te avergüenza?». En ese momento, los invitados empezaron a mirar abiertamente nuestra discusión. Ricardo se puso aún más nervioso, mirando hacia la entrada de la iglesia donde probablemente esperaba Valeria. Entonces dijo las palabras que me mataron en vida. «Vete, papá. Por favor, vete. Esto ya fue suficientemente incómodo. No voy a dejar que arruines el día más importante de mi vida con tu presencia. Mira cómo estás vestido, mira tus zapatos rotos, tu camisa vieja. ¿En qué estabas pensando viniendo aquí así?». Dio un paso hacia atrás como si mi cercanía lo contaminara. «Te reembolsaré el dinero de la camioneta cuando pueda, pero ahora necesito que te vayas ya». Su voz era dura, definitiva. Algunos invitados comenzaron a susurrar entre ellos, señalándonos. Una señora mayor con perlas en el cuello se cubrió la boca con la mano, escandalizada. Un hombre de traje gris se rió disimuladamente. Yo sentía sus miradas como cuchillos clavándose en mi espalda, pero el dolor de esas miradas no era nada comparado con lo que sentía en el pecho. Miré a Ricardo por última vez buscando algo, lo que fuera, una señal de arrepentimiento, de amor filial, de humanidad, pero sus ojos eran duros, impacientes, esperando que yo simplemente desapareciera de su vida perfecta. La bolsa con el regalo,
colgaba pesada en mi mano, un recordatorio inútil de mi amor no correspondido. «Está bien, hijo», dije finalmente con una voz que no reconocí como mía. «Me voy». Dejé caer la bolsa del regalo a sus pies, donde quedó abandonada como mi corazón. Di media vuelta sintiendo que mis piernas apenas podían sostenerme. Bajé los escalones de mármol de la iglesia con la cabeza gacha, mientras los invitados me miraban pasar. Algunos con lástima, otros con desprecio, otros con simple curiosidad. Caminé por esas calles elegantes sin saber realmente hacia dónde iba. Las lágrimas nublaban mi vista. Mis pies se movían por instinto. La gente que pasaba me esquivaba, como si mi dolor fuera contagioso. Llegué a una parada de camión y me senté en la banca de metal frío. Ahí solo, rodeado de extraños que no me conocían ni les importaba, dejé que el llanto saliera completamente. Lloré por mi camioneta perdida, por los años de sacrificio despreciados, por el hijo que ya no existía. Lloré por el hombre que fui y que ahora se sentía como un tonto, un ingenuo que creyó que el amor de padre era suficiente. El sol comenzaba a ocultarse pintando el cielo de naranja y rojo, colores de advertencia, colores de fin, pero el dolor era tan profundo que ni siquiera el hermoso atardecer podía consolarlo. Esa noche tomé el camión de regreso a mi casa, un viaje de 2 horas que se sintió como una eternidad. Cada bache del camino resonaba en mi cuerpo adolorido. Cuando llegué a mi barrio humilde, a mi casita pequeña, entré como un fantasma. Todo estaba exactamente igual que cuando salí, pero yo era otra persona. Me senté en el sofá en la oscuridad, sin encender las luces, sin comer, sin hacer nada más que existir en mi dolor. El espacio vacío donde solía estar mi camioneta me miraba desde la ventana como un testigo silencioso de mi humillación. Cerré los ojos y por primera vez en mi vida como padre, sentí algo que nunca creí posible. Una pequeña semilla de resentimiento comenzaba a germinar donde antes solo había amor incondicional, y esa sensación me asustó más que todo lo demás. Los días siguientes pasaron en una neblina gris. Me despertaba sin ganas de levantarme, miraba el techo de mi habitación durante horas sin pensar en nada específico. La comida no tenía sabor, el sol no calentaba, los colores del mundo se habían apagado. Era como si algo dentro de mí hubiera muerto esa tarde frente a la iglesia. Cada mañana, por costumbre, mi cuerpo me despertaba temprano esperando escuchar el motor de mi camioneta, pero solo había silencio. Un silencio pesado que se metía por las ventanas y llenaba cada rincón de la casa. Me quedaba acostado mirando ese espacio vacío en la cochera hasta que los ojos me ardían. Ya no tenía camioneta que cuidar, ya no tenía hijo que amar. ¿Qué me quedaba entonces? El teléfono no sonó ni una sola vez en 2 semanas. Yo lo miraba constantemente, esperando, deseando que la pantalla se iluminara con el nombre de Ricardo. Imaginaba 1000 escenarios, él llamando para disculparse, para explicar que todo fue un malentendido, para decir que me amaba, pero el teléfono permanecía mudo, indiferente a mis esperanzas. A veces lo tomaba en mis manos para verificar que tuviera batería, que la señal funcionara, que no estuviera roto. Todo funcionaba perfectamente. El problema no era el teléfono, el problema era que mi hijo había decidido borrarme de su vida nueva y reluciente. Esa verdad era más difícil de aceptar que la humillación misma. El rechazo duele, pero el abandono destroza. Los vecinos empezaron a preguntar por la boda. Doña Carmen, la señora de la tienda, me detuvo un día cuando fui a comprar pan. «Don Manuel, ¿cómo estuvo la boda de su hijo? Cuénteme todo. Seguro estuvo hermosa». Yo sentí que la garganta se me cerraba. Forcé una sonrisa que seguramente se veía falsa. «Sí, estuvo muy bonita. Todo salió perfecto». Mentí mirando al suelo. No podía decirle la verdad. No podía admitir en voz alta la vergüenza que había vivido. Ella siguió preguntando detalles. El vestido de la novia, la comida, la música. Yo inventaba respuestas vagas, genéricas, mientras por dentro me desmoronaba. Finalmente, me despedí con prisa antes de que las lágrimas me traicionaran frente a ella. Don Pedro, mi vecino de toda la vida, notó la ausencia de mi camioneta. Una tarde me encontró sentado en el escalón de mi casa mirando al vacío. «¿Dónde está la azulita, compadre?», me preguntó sentándose a mi lado. Yo tardé en responder, buscando las palabras correctas.
La vendí, dije simplemente. Él se quedó callado un momento, procesando la información. ¿Y para qué la vendió, don Manuel? Esa camioneta era su vida. Yo apreté los puños tratando de controlar las emociones. ¿Qué era necesario? Fue todo lo que pude decir. Don Pedro no preguntó más, pero puso su mano en mi hombro en un gesto de solidaridad silenciosa. Ese simple gesto de humanidad casi me hace llorar. Alguien me tocaba con cariño, algo que mi propio hijo no había hecho en meses. Las noches eran lo peor. En la oscuridad de mi habitación, los recuerdos me atacaban sin piedad. Veía a Ricardo de 5 años corriendo hacia mí gritando «¡Papi!» con los brazos abiertos. Lo veía de adolescente mostrándome orgulloso sus calificaciones perfectas. Lo veía graduándose de la universidad, mientras yo aplaudía desde las gradas con lágrimas de orgullo. ¿En qué momento ese niño amoroso se convirtió en el hombre frío que me humilló? ¿En qué momento el dinero y la posición social se volvieron más importantes que el amor de su padre? Me hacía esas preguntas una y otra vez sin encontrar respuestas. Solo sabía que el hijo que yo crié ya no existía, o quizás nunca existió como yo creía. Tal vez yo vi lo que quería ver, no lo que realmente era. Decidí no buscarlo, no llamarlo, no mandarle mensajes, no aparecer en su casa. No por orgullo, aunque algo de eso había, sino por dignidad. Yo había dado todo lo que tenía. Mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero, mi camioneta, mi amor incondicional. Si después de todo eso él me rechazaba, entonces no había nada más que yo pudiera hacer o dar. El amor no se puede forzar. El respeto no se puede mendigar. Si Ricardo quería que yo fuera parte de su vida, él sabía dónde encontrarme. Mi puerta siempre estaría abierta, pero yo no iba a rogarle que me amara. Esa decisión, aunque dolorosa, me devolvió un poco de paz. Al menos tenía control sobre algo, mi propia dignidad. Empecé a llevar una vida solitaria pero tranquila. Me levantaba temprano aunque no tenía trabajo, limpiaba la casa aunque estaba solo, cocinaba comidas simples aunque no tenía hambre. Eran rutinas que me mantenían cuerdo, que le daban estructura a días que de otra forma hubieran sido insoportables. Los domingos eran especialmente difíciles. Antes era el día que dedicaba a limpiar mi camioneta y a veces Ricardo venía a visitarme. Ahora no tenía ni camioneta, ni hijo. Me sentaba en el patio trasero con un café mirando las nubes pasar, tratando de encontrar formas en ellas como hacía de niño. Era una forma de meditación, de vaciar la mente del dolor constante. Pero el dolor siempre regresaba, como una marea que nunca deja de romper contra la costa. Un mes después de la boda, recibí un sobre por correo. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de Ricardo. Mis manos temblaron al abrirlo. Mi corazón latía con esperanza irracional. Tal vez era una carta de disculpa, tal vez había reflexionado, tal vez me extrañaba, pero cuando saqué el contenido, encontré solo un cheque por 68,000 pesos y una nota escrita a mano que decía: «Aquí está el reembolso de la camioneta. Gracias por tu apoyo. Cuídate». Ni un te quiero, ni un perdóname, ni siquiera un papá. Solo esas palabras frías y formales, como si fuera una transacción comercial. Rompí el cheque en pedazos pequeños y los tiré al bote de basura. No quería su dinero, yo quería a mi hijo. Pero ese hijo ya no existía. Esa noche, sentado en la oscuridad de mi sala, tomé una decisión. No iba a quedarme esperando, consumiéndome en la amargura y el resentimiento. No iba a ser víctima de la ingratitud de Ricardo por el resto de mi vida. Él había elegido su camino. Ahora yo elegiría el mío. Un camino sin él, sin llamadas que nunca llegarían, sin esperanzas que solo traían dolor. El silencio sería mi respuesta, mi forma de decir que yo también tenía límites, que el amor de padre es infinito, pero hasta el amor más grande puede aprender a protegerse. Esa noche dormí mejor que en semanas, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque finalmente había aceptado la realidad. Mi hijo me había abandonado, y yo tenía que seguir viviendo a pesar de eso. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida continuaba su curso indiferente a mi dolor personal. Conseguí trabajos pequeños aquí y allá, cosas que podía hacer sin camioneta, reparaciones en casas de vecinos, pintura, carpintería básica. El dinero apenas alcanzaba, pero alcanzaba.
Aprendí a vivir con menos, a necesitar menos, a ser menos dependiente de las expectativas y esperanzas que tenía antes. La gente del barrio me trataba con el mismo respeto de siempre, algunos con más cariño porque intuían mi dolor, aunque no conocieran los detalles. Ese amor simple y sincero de mi comunidad humilde sanaba un poco las heridas que mi hijo había dejado, y en el silencio de mis días, sin darme cuenta, algo nuevo comenzaba a crecer. No odio, no venganza, sino una extraña sensación de liberación, como si al perderlo todo finalmente fuera libre. 3 meses después de la boda, estaba yo en el mercado comprando verduras cuando me encontré con don Raúl, un conocido que trabajaba en el sector financiero del centro. Nos saludamos con cortesía y comenzamos a platicar de trivialidades, el clima, los precios, la situación del país. Pero entonces, él mencionó algo que hizo que mi corazón se detuviera. «Oye, Manuel, ¿tu hijo no es Ricardo Hernández, el que trabaja en Constructora Moderna?» Asentí con cautela sin saber a dónde iba la conversación. Don Raúl bajó la voz y se acercó más. «Pues escuché rumores de que la empresa está en problemas serios. Dicen que varios socios se están retirando y que hay deudas millonarias». Mi primera reacción fue de preocupación paternal, pero luego recordé el cheque roto y el corazón se me endureció un poco. «¿Estás seguro de eso?», le pregunté tratando de sonar desinteresado, aunque por dentro una tormenta de emociones comenzaba a formarse. Don Raúl asintió gravemente. «Mi cuñado trabaja ahí. Dice que la empresa apostó todo a un proyecto de construcción que se cayó por problemas legales. Ahora están persiguiendo a los directivos y tu hijo era uno de los responsables del proyecto». Me quedé callado procesando la información. Parte de mí quería correr a buscar a Ricardo, asegurarme de que estuviera bien, ofrecerle mi apoyo. Pero otra parte de mí, la parte que había sido humillada y rechazada, me mantenía inmóvil. «Gracias por decirme, Raúl», fue todo lo que respondí antes de despedirme. Caminé de regreso a casa con la mente acelerada, debatiendo qué hacer con esa información. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama imaginando a Ricardo en problemas, estresado, tal vez asustado. El padre que había sido toda mi vida quería llamarlo, preguntarle si necesitaba ayuda, ofrecerle lo poco que tenía. Pero entonces recordaba sus palabras. «Viejo pobretón, no puedes arruinar mi imagen. Vete». Recordaba cómo me miró con vergüenza, cómo me echó como a un perro de su boda. ¿Por qué yo debería preocuparme por él cuando él no se preocupó por mí? Tomé el teléfono varias veces esa noche, marqué su número hasta el último dígito, pero siempre colgaba antes de que sonara. No por odio, sino porque algo dentro de mí sabía que él necesitaba aprender una lección que yo no podía enseñarle con mi intervención. A veces el amor más grande es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus acciones. Las semanas siguientes, los rumores se confirmaron. Don Pedro me contó que vio en las noticias locales algo sobre Constructora Moderna y problemas legales. Doña Carmen mencionó que su sobrino, que trabajaba en un banco, comentó que la empresa estaba en procedimiento de quiebra. Cada nuevo dato que llegaba a mis oídos era como un golpe al estómago. Yo no deseaba el mal a Ricardo, nunca podría, pero tampoco podía negar que había cierta justicia poética en todo esto. El hijo que se avergonzó de su padre humilde para impresionar a una familia rica, ahora perdía todo lo que tanto valoraba. La vida tiene formas misteriosas de equilibrar las cosas, pensaba yo en mis noches de insomnio. No es venganza, es simplemente consecuencia. Un día, aproximadamente 2 meses después de enterarme de los problemas de Ricardo, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. Era Mónica, una prima lejana de Ricardo que yo conocía vagamente. Su voz sonaba nerviosa, incómoda. «Don Manuel, disculpe que lo moleste. Sé que usted y Ricardo no se hablan, pero pensé que debía decirle algo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Dígame, Mónica». Ella suspiró profundamente antes de continuar. «La esposa de Ricardo, Valeria, lo dejó hace una semana. Se llevó todo el dinero que quedaba en las cuentas conjuntas y se fue con un empresario más exitoso. Ricardo está devastado, no solo por los problemas financieros, sino también por el abandono. Está solo, don Manuel». El silencio que siguió fue pesado, cargado de significados no dichos. «¿Por qué me llama a mí, Mónica?».
Pregunté con voz tranquila, aunque por dentro un remolino de emociones me sacudía. Porque usted es su padre, porque él, aunque no lo admita, lo necesita. Yo sé que hubo problemas entre ustedes, no sé los detalles, pero sé que usted siempre fue un buen padre. Sus palabras me tocaron, pero no lo suficiente para hacerme cambiar de opinión. Mónica, agradezco su llamada. Pero Ricardo tomó decisiones sobre qué tipo de relación quería tener conmigo. Él sabe dónde vivo, tiene mi número. Si me necesita, sabe cómo encontrarme. Hubo un silencio incómodo. Entiendo, don Manuel. Solo pensé que debía intentarlo. Colgamos y yo me quedé mirando el teléfono en mi mano, sintiendo un peso enorme en el pecho. Había pasado el punto de poder rescatarlo automáticamente. Esos días habían terminado en los escalones de aquella iglesia. Durante las siguientes semanas, escuché más detalles a través del chisme de barrio. La empresa había cerrado completamente. Ricardo había perdido su trabajo y su reputación en la industria. Los acreedores estaban tras él, amenazando con demandas. La casa que habían comprado Valeria y él estaba en proceso de embargo porque no podían pagar la hipoteca. Todo el mundo de lujos y apariencias que Ricardo construyó se desmoronaba como un castillo de naipes. La familia Gutiérrez, esos suegros tan importantes que Ricardo tanto quería impresionar, habían cortado todo contacto con él después de que Valeria lo dejó. Resultó que para esa gente tan distinguida, Ricardo solo era bueno mientras tuviera dinero y éxito. Cuando lo perdió todo, descubrió que esas amistades y conexiones eran tan falsas como la imagen que él mismo había construido. Me enteré también de que Ricardo había intentado conseguir préstamos de bancos, pero lo rechazaban por su situación financiera. Había pedido ayuda a amigos y colegas, pero todos le daban la espalda. Esa gente elegante de la boda, esos invitados que me miraron con desprecio, ahora no contestaban sus llamadas. Es gracioso, pensaba yo con cierta tristeza, cómo el dinero atrae amigos, pero la pobreza revela quiénes realmente te aman. Ricardo estaba aprendiendo una lección brutal, que en los momentos más oscuros, solo la familia de sangre permanece. Pero él había rechazado a su única familia por vergüenza y orgullo. Ahora estaba completamente solo, y esa soledad era su propia creación. No sentía satisfacción con su sufrimiento, pero tampoco sentía la urgencia de rescatarlo como antes hubiera hecho. Algo en mí había cambiado permanentemente. Una tarde lluviosa, estaba yo reparando una silla en mi patio cuando escuché el teléfono sonar dentro de la casa. Miré la pantalla desde la ventana. Era Ricardo. Mi mano se detuvo en el aire. El corazón me latía fuerte. El teléfono siguió sonando, insistente, como un grito desesperado. 1, 2, 3, 4 timbres. Dejé que se fuera al buzón de voz. Regresé a mi trabajo con las manos temblorosas. 5 minutos después volvió a llamar. Otra vez dejé que sonara hasta que se cortó. Luego llamó de nuevo y otra vez y otra. En total llamó 15 veces esa tarde. Cada llamada era más dolorosa que la anterior, pero yo permanecí firme. No estaba listo para hablar con él, no después de todo. El silencio que él me había dado durante meses, ahora se lo devolvía yo. Era doloroso, era cruel tal vez, pero era necesario. Esa noche revisé el buzón de voz. Había 5 mensajes de Ricardo. Los escuché uno por uno, y cada uno era más desesperado que el anterior. Papá, soy yo. Por favor, llámame. Papi, necesito hablar contigo urgentemente. Papá, contesta, por favor. Sé que estás enojado, pero necesito tu ayuda. Papi, por favor, te lo suplico, estoy en problemas. El último mensaje me rompió el corazón. Papá, perdóname. Perdóname por todo. Fui un tonto, un mal hijo. Tenías razón en todo. Por favor, necesito escuchar tu voz. Te necesito. Su voz se quebraba. Claramente estaba llorando. Cerré los ojos sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas. Era el momento que parte de mí había esperado. Que él reconociera su error, que me pidiera perdón. Pero era suficiente. ¿Eran las disculpas desesperadas de alguien que no tenía más opciones realmente sinceras? No lo sabía. Y esa duda me mantuvo en silencio, observando cómo el destino continuaba su curso sin mi intervención. Las llamadas no pararon. Si acaso, se intensificaron. Al día siguiente, Ricardo llamó desde las 6 de la mañana. El teléfono sonaba y sonaba.
rompiendo el silencio de mi casa como una alarma desesperada. Yo lo miraba vibrar sobre la mesa, el nombre Ricardo, iluminándose una y otra vez en la pantalla. Cada timbre era como un puñal en mi corazón, pero mis manos no se movían para contestar. Me preparaba el café mientras el teléfono seguía sonando. Me sentaba a desayunar ignorando los timbres constantes. Los vecinos seguramente me escuchaban. Tal vez pensaban que algo grave pasaba. Y algo grave sí pasaba, solo que no era lo que ellos imaginaban. Era la batalla silenciosa entre el amor de padre y la dignidad de un hombre que había sido profundamente herido. A media mañana, el teléfono finalmente se quedó en silencio. Pensé que Ricardo se había rendido, que había entendido el mensaje, pero estaba equivocado. Comenzaron a llegar mensajes de texto, docenas de ellos, uno tras otro. «Papá, por favor, sé que estás ahí. Solo contéstame. Te necesito. Perdóname. No sé qué más hacer. Papá, por favor, no me ignores». Los mensajes se acumulaban en mi teléfono como evidencia de su desesperación. Yo los leía todos. Cada palabra se clavaba en mi alma, pero no respondía. No porque no quisiera, sino porque necesitaba que él sintiera, aunque fuera una fracción del abandono, que yo sentí en los escalones de aquella iglesia. El silencio era mi única arma, mi única forma de hacerle entender el dolor que había causado. Por la tarde las llamadas se reanudaron con más fuerza. Esta vez eran llamadas continuas, una detrás de otra sin pausa. Yo contaba en mi cabeza, 20, 30, 40 llamadas. Mi teléfono se calentaba por el uso constante. La batería bajaba rápidamente. Tuve que ponerlo en modo silencio porque el sonido me estaba volviendo loco, pero seguía vibrando sin cesar sobre la mesa. Lo observaba como si fuera un ser vivo convulsionando, suplicando atención. Don Pedro tocó mi puerta preguntando si todo estaba bien. «Escucho su teléfono sonar todo el día, don Manuel. ¿Pasa algo?» Yo forcé una sonrisa. «Todo bien, compadre. Solo un vendedor insistente». Él no me creyó, pero respetó mi privacidad y se retiró. La verdad era mucho más complicada de explicar. Al caer la noche, revisé el contador de llamadas. 53 llamadas perdidas, todas de Ricardo. 53 veces mi hijo había intentado comunicarse conmigo en un solo día. Parte de mí sentía una satisfacción amarga, una especie de justicia poética. Él me ignoró durante meses, me trató como si no existiera, y ahora yo hacía lo mismo. Pero otra parte de mí, la parte que todavía era padre a pesar de todo, sufría con cada llamada ignorada. Me imaginaba a Ricardo al otro lado marcando mi número una y otra vez, escuchando el tono sin respuesta, sintiéndose cada vez más desesperado. Esa imagen me dolía, pero no lo suficiente para hacerme ceder. Todavía no. El dolor que él me causó había sido demasiado profundo como para sanarlo con simples disculpas desesperadas. Necesitaba más tiempo, más espacio, más... algo que ni yo mismo sabía definir. Los días siguientes fueron iguales. El teléfono sonaba desde temprano hasta tarde. Los mensajes seguían llegando, cada vez más largos, más desesperados, más quebrados. «Papá, la casa está en embargo. No tengo dónde vivir. Valeria se llevó todo. No me queda nada. Los Gutiérrez no me contestan. Nadie me ayuda. Tú eres lo único que me queda. Por favor, dame una oportunidad de explicarte. Fui un idiota, un hijo terrible. Merezco tu silencio, pero por favor, déjame intentar arreglar las cosas». Cada mensaje era un testimonio de su caída, de cómo todo lo que valoraba más que a su propio padre se había desmoronado. Y aunque parte de mí quería decir, «te lo dije», otra parte simplemente sentía una tristeza profunda por lo que pudo ser y nunca fue. Una semana después de que comenzaran las llamadas constantes, recibí una visita inesperada. Era la prima Mónica nuevamente, pero esta vez vino en persona. Tocó mi puerta un sábado por la mañana con cara de preocupación. «Don Manuel, ¿podemos hablar?». La invité a pasar, le ofrecí café. Ella se sentó en el sofá y suspiró profundamente antes de hablar. «Ricardo está destruido, no solo financieramente, sino emocionalmente. Está viviendo en un hotel barato porque perdió la casa. No come bien, no duerme. Lo vi ayer y está irreconocible, ha bajado como 10 kilos. Dice que le ha llamado 50 veces al día, pero usted no contesta». Yo escuchaba en silencio, sintiendo cada palabra como un peso en mi pecho.
Sé que él lo lastimó, don Manuel. No sé exactamente qué pasó, pero sé que fue grave. Pero mírese usted también, se ve terrible. Esto los está destruyendo a ambos. Mónica, dije con voz cansada, aprecio su preocupación, pero esto es entre Ricardo y yo. Él tomó decisiones que tienen consecuencias. Yo no estoy castigándolo por venganza. Estoy protegiéndome a mí mismo de más dolor. Ella asintió entendiendo, pero insistió una vez más. Solo piénselo. La vida es corta, don Manuel. El orgullo dura, pero el arrepentimiento dura más. Se levantó para irse, pero antes de salir se volteó. Él me pidió que le dijera algo si lo veía. Dijo, «Dile a mi papá que cambiaría todo lo que tenía por 5 minutos más con él». Esas fueron sus palabras exactas. Cerró la puerta tras de sí, dejándome solo con esas palabras resonando en mi cabeza. Me senté en el sofá con las manos en la cara, sintiendo el peso de una decisión que no sabía cómo tomar. Esa noche las llamadas continuaron, pero con menos frecuencia. Ya no eran 50 por día, sino tal vez 10 o 15, como si Ricardo estuviera perdiendo la esperanza, como si finalmente entendiera que yo no iba a contestar. Los mensajes también cambiaron de tono. Ya no eran súplicas desesperadas, sino reflexiones más profundas. «Papá, hoy pasé por tu casa. No toqué la puerta porque sé que no me recibirías, pero me quedé parado afuera como media hora recordando. Recordé cuando me enseñaste a andar en bicicleta en esa banqueta. Recordé las tardes que pasábamos en el patio jugando pelota. Recordé el día que mamá murió y tú me abrazaste toda la noche mientras yo lloraba. No sé en qué momento olvidé todo eso. No sé en qué momento el dinero y la apariencia se volvieron más importantes que esos recuerdos. Perdóname». Leí ese mensaje varias veces, las lágrimas corriendo por mis mejillas sin control. Él había estado afuera de mi casa y yo ni siquiera lo supe. ¿Qué hubiera pasado si hubiera mirado por la ventana? Si hubiera salido y lo hubiera encontrado ahí parado, ¿lo hubiera abrazado? ¿Le hubiera gritado? No lo sabía. Solo sabía que el dolor era mutuo ahora, que ambos estábamos sufriendo y que el silencio que se extendía entre nosotros se estaba convirtiendo en un abismo cada vez más difícil de cruzar. Me acosté esa noche con el teléfono en la mano, mirando la foto de perfil de Ricardo, una imagen vieja donde todavía sonreía con sinceridad, antes de que el dinero y el éxito lo cambiaran. Esa noche dormí con el teléfono abrazado contra mi pecho, como si de alguna forma pudiera sentir más cerca al hijo que había perdido. Los días se convirtieron en semanas y las llamadas fueron disminuyendo gradualmente, de 50 diarias a 30, luego a 20, luego a 10. Era como ver a alguien ahogándose lentamente, sus gritos por ayuda volviéndose más débiles con el tiempo. Los mensajes también se espaciaron. Ya no llegaban cada hora, sino cada 2 días, luego cada semana. El último mensaje que recibí decía simplemente, «Papá, si algún día puedes perdonarme, yo estaré esperando. Te amo. Siempre te amaré. Perdón por darme cuenta demasiado tarde de lo que realmente importa en la vida». Ese mensaje llegó un martes por la noche, y después de eso, el teléfono quedó completamente en silencio. Ya no hubo más llamadas, no más mensajes. El silencio que yo había impuesto finalmente era total, pero ahora ese silencio me aterraba más que las llamadas constantes. Me encontré revisando el teléfono constantemente, esperando que sonara, deseando ver su nombre en la pantalla. Pero no había nada, solo silencio. Un silencio que yo mismo había creado y que ahora se sentía como una sentencia. ¿Qué había hecho? ¿Había ido demasiado lejos? ¿Había perdido a mi hijo para siempre por mi orgullo herido? Esas preguntas me atormentaban día y noche. Caminaba por la casa como un fantasma, sin propósito, sin paz. El espacio vacío donde estaba mi camioneta ya no me dolía tanto como el vacío en mi corazón, porque una camioneta se puede reemplazar, pero un hijo es irreemplazable. Y en ese silencio ensordecedor, comencé a preguntarme si mi necesidad de justicia no se había convertido en algo peor, en crueldad. En ese momento entendí que el silencio tiene poder, pero también tiene un precio, y yo estaba pagándolo con cada día que pasaba sin escuchar la voz de mi hijo. Pasaron 2 meses más en ese silencio absoluto, 2 meses donde yo intentaba convencerme de que había hecho lo correcto, de que Ricardo
Necesitaba aprender su lección, pero las noches eran largas y llenas de dudas. Me despertaba a las 3 de la madrugada, con el corazón acelerado, preguntándome si él estaba bien, si tenía dónde dormir, si había comido. El instinto paternal no desaparece con el dolor, solo se esconde bajo capas de orgullo herido y dignidad maltratada. Durante esos meses, yo vivía en una especie de limbo emocional. No estaba en paz, pero tampoco estaba activamente sufriendo. Era como existir sin realmente vivir, esperando algo sin saber qué. Los vecinos notaban mi estado, me miraban con preocupación, pero nadie preguntaba directamente. El dolor era visible en mi rostro, en mi caminar, en mis ojos que ya no brillaban como antes. Una tarde, don Pedro vino a visitarme con noticias. Se sentó pesadamente en mi sofá y me miró con seriedad. «Compadre, tengo que contarle algo. Vi a su hijo hace 3 días». Mi corazón dio un vuelco. Dejé caer la taza de café que sostenía. «¿Dónde? ¿Cómo estaba?». Las palabras salieron de mi boca antes de poder controlarlas. Don Pedro negó con la cabeza tristemente. «Lo vi en el mercado central cargando cajas para una tienda. Estaba flaco, con la ropa sucia, las manos llenas de callos. Cuando lo saludé, él apenas me reconoció. Me dijo que está viviendo en un cuarto de azotea, que trabaja de lo que puede para comer». No quiso decirme más. Las palabras de don Pedro me golpearon como un mazo. Mi hijo, que fue ejecutivo, que usaba trajes caros, que manejaba proyectos millonarios, ahora cargaba cajas en el mercado para sobrevivir. «¿Por qué no me lo dijo, compadre?», pregunté con voz quebrada. Don Pedro me miró con comprensión, pero también con algo de reproche, porque él me pidió que no lo hiciera. Me dijo: «No le diga a mi papá. Él tiene razón en no querer verme. Yo merezco esto». Se quedó callado un momento antes de continuar. «Don Manuel, yo no sé qué pasó entre ustedes. No es mi lugar juzgar, pero ese muchacho está destruido. No solo económicamente, sino en su alma. Y usted, perdone que se lo diga, tampoco se ve bien. Sea lo que sea que pasó, ¿vale la pena todo este sufrimiento?». Me quedé callado porque no tenía respuesta. ¿Valía la pena? Ya ni siquiera lo sabía. Lo que empezó como una necesidad de proteger mi dignidad se había convertido en una prisión de silencio que nos encerraba a ambos. Esa noche no pude dormir nada. Me imaginaba a Ricardo en un cuarto miserable, solo, hambriento, roto. El hijo que crié para que tuviera una vida mejor que la mía, ahora vivía peor de lo que yo jamás viví. Y aunque una parte de mí decía que era justicia, que era consecuencia de sus acciones, la parte más grande de mí, la parte que era padre antes que cualquier otra cosa, sufría con un dolor indescriptible. Me levanté varias veces para tomar el teléfono, para llamarlo, para decirle que viniera a casa, pero cada vez que estaba a punto de marcar, recordaba su voz diciéndome: «Viejo pobretón», su cara de vergüenza al verme, su mano ordenándome que me fuera, y guardaba el teléfono de nuevo. El orgullo y el amor libraban una batalla constante en mi pecho, y ninguno ganaba completamente. A la mañana siguiente tomé una decisión que había estado evitando durante meses. Vendería mi pequeña casa. Era lo único de valor que me quedaba, y con ese dinero podría irme lejos, empezar de nuevo en otro lugar donde nadie me conociera, donde no hubiera recuerdos dolorosos en cada esquina. Tal vez en otro pueblo, tal vez en el campo donde crecí de niño. Un lugar donde el silencio no fuera ensordecedor, sino pacífico, donde pudiera vivir mis últimos años sin el peso constante de ver lugares que me recordaban a Ricardo, sin cruzarme con vecinos que me preguntaban por él con lástima en los ojos. La decisión me dio una extraña sensación de alivio. No era escapar, me decía a mí mismo, era buscar paz, aunque en el fondo sabía que era ambas cosas. Contraté a un agente inmobiliario y puse la casa en venta. El proceso fue rápido, demasiado rápido para mi gusto. En 2 semanas apareció un comprador interesado, un joven matrimonio que buscaba su primera casa. Los vi recorrer mi hogar con ilusión en los ojos, haciendo planes de dónde pondrían sus muebles, de cómo pintarían las paredes. Yo los observaba sintiendo una mezcla de nostalgia y tristeza. En esas paredes estaban los recuerdos de toda mi vida. Aquí nació Ricardo, ahí dio sus primeros pasos, en ese rincón jugaba con sus carritos. Cada habitación era un álbum fotográfico de momentos que ya no volverían,
pero también eran testigos de la traición más grande de mi vida, del día que mi hijo me rechazó por vergüenza. Tal vez dejar todo atrás era lo mejor. Tal vez los nuevos dueños llenarían la casa con risas y amor nuevamente. Cerré el trato por un precio justo. Con ese dinero compré un terreno pequeño en un pueblo a 3 horas de la ciudad, un lugar tranquilo donde nadie me conocía. También compré materiales para construir una casita modesta, nada lujoso, pero suficiente para mis necesidades. Durante las últimas semanas en mi casa, comencé a empacar mis pertenencias. No tenía mucho: ropa, algunos muebles viejos, fotografías, documentos. Encontré fotos de Ricardo en todos lados: bebé, niño, adolescente, graduándose. Cada foto era una puñalada de nostalgia. Las guardé todas en una caja junto con su ropa de bebé que había guardado su madre, sus reportes escolares, sus dibujos infantiles. Pensé en quemarlas, en dejarlas atrás, pero no pude. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, y esos recuerdos eran todo lo que me quedaba del niño que alguna vez amó a su padre sin condiciones. El día antes de mudarme, escribí una carta, no para Ricardo directamente, sino para dejársela en caso de que algún día viniera a buscarme. La escribí a mano, con letra temblorosa, las lágrimas manchando el papel. Hijo, si algún día lees esto es porque finalmente viniste a buscarme, pero para entonces yo ya me habré ido, no por odio, sino porque necesitaba paz. Durante toda tu vida te di todo lo que tenía: mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero, mi amor incondicional. Vendí lo más preciado que tenía, mi camioneta, para darte el dinero de tu boda, y tú me pagaste con vergüenza y rechazo. El que se avergüenza de su raíz, tarde o temprano se queda sin suelo. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Aprendiste que el dinero y la posición social son arena movediza, pero la familia es roca sólida. Lástima que lo aprendiste cuando ya era muy tarde para nosotros. Continué escribiendo con el corazón sangrando en cada palabra. No te odio, Ricardo. Quisiera poder hacerlo porque sería más fácil, pero te amo, y ese es mi castigo. Te amaré hasta mi último respiro, a pesar de lo que hiciste. Pero amar no significa permitir. Amar también significa saber cuándo alejarse para no destruirse uno mismo. Me voy porque cada día aquí es un recordatorio de lo que perdí: mi camioneta, mi dignidad, mi hijo. En mi nuevo hogar construiré una vida pequeña, pero tranquila. No tendrás mi número nuevo, no sabrás mi dirección. Este es mi adiós. No es venganza, es supervivencia. Ojalá algún día encuentres lo que realmente importa en la vida. Te deseo bien, hijo. Siempre. Tu padre, Manuel. Doblé la carta, la metí en un sobre y la dejé sobre la mesa junto a una foto de mi camioneta azul. La mañana de la mudanza, el camión llegó temprano. Subimos mis pocas pertenencias: la cama, el sofá viejo, las cajas con mis recuerdos, algunas herramientas. La casa quedó vacía, resonando con ecos del pasado. Caminé por cada habitación una última vez, tocando las paredes, despidiéndome de los fantasmas felices que habitaban ese lugar. Aquí fuimos felices alguna vez, susurré al aire. Gracias por los recuerdos. Cerré la puerta con llave por última vez. Se la entregué a los nuevos dueños que esperaban afuera con sonrisas emocionadas. Ellos no sabían que esa casa guardaba tanto dolor como alegría en sus paredes. Tal vez era mejor así. Tal vez ellos escribirían una historia más feliz en ese espacio. Me subí al camión de mudanzas sin voltear atrás, porque si lo hacía sabía que no tendría fuerza para irme. El viaje al pueblo fue largo y silencioso. Miré por la ventana viendo pasar la ciudad que me vio crecer, trabajar, sufrir. Cada calle tenía una memoria. Aquí compré mi primera camioneta. Allá está la escuela donde estudió Ricardo, más allá el hospital donde nació. La ciudad era un mapa de mi vida entera, y la estaba dejando atrás. Cuando finalmente salimos a la carretera y la ciudad desapareció en la distancia, sentí algo extraño. No era alivio completo, pero tampoco era dolor puro. Era una mezcla de ambos, como decir adiós a una vida que ya no existía para dar paso a algo nuevo, aunque ese algo nuevo fuera solo soledad y silencio. En mi bolsillo llevaba la canica de Ricardo que encontré en la camioneta, mi último pedazo tangible de él. La acariciaba constantemente, como un rosario de recuerdos y arrepentimientos.
Y mientras el camión avanzaba hacia mi nuevo destino, una sola pregunta resonaba en mi mente. ¿Alguna vez sabría Ricardo que me fui? ¿Le importaría? Ya nunca lo sabría. Han pasado 2 años desde que me mudé a este pueblo tranquilo. 2 años de silencio, de paz interrumpida solo por el canto de los pájaros al amanecer y el murmullo del río cercano. Construí mi casita con mis propias manos, lentamente, sin prisa. Es pequeña pero acogedora. Una habitación, una cocina modesta, un porche donde me siento por las tardes a ver el atardecer. Aquí nadie me conoce, nadie pregunta por mi pasado, nadie menciona a Ricardo. Soy simplemente Don Manuel, el señor mayor que vive en la casa azul al final del camino. Los vecinos son amables pero respetuosos de mi privacidad. He encontrado trabajo haciendo reparaciones menores, carpintería, cosas que puedo hacer a mi ritmo. La vida es simple, básica, pero hay una paz en esa simplicidad que no conocí en años. Cada mañana me despierto con el sol, preparo café en una cafetera vieja, me siento en el porche y observo el mundo despertar. No tengo televisión, apenas uso el celular. He aprendido a vivir con menos y paradójicamente siento que tengo más tiempo para pensar, para leer los libros que nunca leí, para simplemente existir sin la prisa constante de la ciudad. A veces pasan días enteros sin que hable con nadie, y ese silencio ya no me asusta como antes. Lo he convertido en mi compañero, en mi refugio, pero sería mentira decir que no pienso en Ricardo. Lo pienso todos los días. Me pregunto dónde está, cómo está, si sigue cargando cajas en el mercado o si logró salir adelante. Me pregunto si alguna vez fue a buscarme y encontró la casa vacía, si leyó mi carta, si lloró como yo lloro algunas noches cuando la soledad pesa demasiado. Hace 6 meses, mientras caminaba por el pueblo, escuché un sonido que me detuvo en seco, la bocina de una camioneta vieja. No era mi camioneta azul, por supuesto, pero el sonido era casi idéntico. Me quedé parado en medio de la calle, las lágrimas corriendo por mis mejillas sin poder controlarlas. La gente me miraba extraño, pero no me importó. En ese momento regresaron todos los recuerdos. Las mañanas manejando al trabajo, Ricardo de niño tocando la bocina y riendo, mi esposa esperándome en casa. Entendí que uno nunca realmente deja atrás su pasado, solo aprende a vivir con él. Esa camioneta representaba una vida entera, un tiempo donde todo tenía sentido y propósito. Ahora mi vida es diferente, más pequeña, pero igualmente válida. Solo que el vacío de lo que perdí nunca desaparece completamente, simplemente se vuelve parte de quién eres. Una tarde de primavera, mientras trabajaba en mi jardín plantando tomates, llegó una carta. Era extraño porque casi nunca recibo correo aquí. El sobre era blanco, común, sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas y dentro encontré una fotografía. Era de Ricardo, pero no el Ricardo que yo recordaba. Era un hombre diferente, más delgado, con canas prematuras en las sienes, arrugas de preocupación marcadas en su frente. Estaba vestido con ropa simple de trabajo, parado frente a lo que parecía un pequeño taller mecánico. En el reverso de la foto había una nota escrita a mano. «Papá, si esta carta te llega, es porque contraté a un investigador para encontrarte. No es un acoso, es solo para que sepas que sigo aquí, que sigo pensando en ti todos los días. Este soy yo ahora, dueño de un tallercito humilde. No es mucho, pero es honesto. Aprendí todo lo que intentaste enseñarme, solo que muy tarde. Te amo, Ricardo». Me senté en el suelo del jardín con la foto en mis manos, llorando como no había llorado en años. No eran lágrimas de tristeza pura ni de alegría pura, sino de algo más complejo, una mezcla de orgullo por verlo trabajando honestamente, de tristeza por los años perdidos, de amor que nunca murió a pesar de todo. Él me encontró. Después de 2 años, se tomó la molestia de buscarme. Eso significaba algo, ¿no? Significaba que yo todavía importaba, que nuestro vínculo, aunque roto, no estaba completamente destruido. Miré la foto durante horas, memorizando cada detalle de su rostro envejecido. Mi hijo ya no era el hombre arrogante que me rechazó, pero tampoco era el niño inocente que yo crié. Era algo intermedio, un hombre quebrado que estaba aprendiendo a reconstruirse. Y eso, de alguna forma extraña, me daba esperanza. Pero no respondí la carta, no porque no quisiera, sino porque todavía no estaba listo.
El dolor había sanado. Sí, pero dejó cicatrices profundas que aún eran sensibles al tacto. Guardé la foto en mi mesita de noche, junto a la canica de su infancia. Cada noche antes de dormir las miraba, acariciaba ambas con dedos temblorosos. «Todavía no, hijo», susurraba en la oscuridad. «Dame un poco más de tiempo». Y así pasaron los meses. Cada cierto tiempo llegaba otra carta, otra foto, otra actualización de su vida. Nunca pedía respuesta, nunca exigía perdón, solo compartía pedazos de su existencia conmigo. «Papá, hoy ayudé a una señora mayor con su auto gratis. Me acordé de ti. Papá, un cliente me trató mal y casi pierdo la paciencia, pero recordé tu ejemplo de dignidad. Papá, quisiera poder darte un abrazo». Cada carta era una pequeña ventana a su transformación. Un día llegó una carta diferente. En lugar de la letra de Ricardo era de un abogado. Mi corazón se detuvo temiendo lo peor. Abrí el sobre con manos temblorosas y leí: «Estimado señor Hernández, represento a su hijo Ricardo. Él me ha pedido que le informe que ha ahorrado durante 2 años el dinero suficiente para comprarle una camioneta. No es nueva, tiene algunos años, pero está en excelentes condiciones y es azul, como la que usted tenía. Él no espera que esto repare el daño causado, pero quiere que sepa que entiende ahora lo que esa camioneta representaba. La camioneta está registrada a su nombre y los papeles están en la agencia en espera de que los recoja cuando usted esté listo. No hay condiciones, no hay expectativas. Es simplemente un regalo de un hijo arrepentido a un padre que siempre lo amó». Adjunta venía una foto de una camioneta azul, similar a la mía, pero más nueva. La miré durante horas. Mis emociones un torbellino imposible de controlar. Esa noche no dormí. Me senté en mi porche bajo las estrellas, con la foto de la camioneta en una mano y la canica de Ricardo en la otra. Por primera vez en 2 años, sentí que el hielo alrededor de mi corazón comenzaba a derretirse. No completamente, no todavía, pero era un comienzo. Ricardo no me estaba comprando con un regalo material. Estaba demostrando que finalmente entendía. Entendía el valor del sacrificio, el significado de los símbolos, la importancia de las raíces. Había trabajado 2 años, probablemente pasando hambre y privaciones, solo para ahorrar y comprarme esa camioneta. No porque pensara que eso arreglaría todo, sino porque quería demostrarme que había aprendido la lección más importante, que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras vacías o apariencias falsas. Mi hijo había caído hasta el fondo, pero estaba subiendo de nuevo escalón por escalón, con humildad y trabajo honesto. A la mañana siguiente tomé una decisión. Escribí mi primera respuesta en 2 años. No fue larga ni elaborada, solo unas pocas líneas. «Ricardo, recibí tus cartas. Todas. Gracias por la camioneta, pero no es necesario. Lo que importa es que encontraste tu camino. Estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido, no del que fuiste. El perdón es un proceso, hijo. No puedo decir que todo está olvidado, porque las heridas fueron profundas, pero puedo decir que estoy en el camino hacia ese perdón. Dame tiempo. Y mientras tanto, sigue siendo ese hombre honesto que veo en las fotos. Ese es el hijo que crié, el hijo que siempre supe que estaba ahí debajo de todo. Con amor, aunque complicado todavía, tu padre Manuel». Envié la carta, y por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza florecer en mi pecho. Hoy, mientras escribo estas palabras sentado en mi porche, veo el atardecer pintar el cielo de naranja y púrpura. El viento sopla suave, trayendo el aroma de las flores silvestres del campo. En mi mano tengo la canica de Ricardo, brillando bajo los últimos rayos del sol. Mi teléfono está sobre la mesa en silencio, pero ya no es un silencio que me atormenta. Es un silencio que habla, que dice cosas que las palabras no pueden. Dice que el amor de padre es complicado, que el perdón es un viaje, no un destino, que algunas heridas sanan pero dejan marcas permanentes, y está bien así. No todas las historias tienen finales perfectos, pero pueden tener finales honestos. Aprendí que no hay venganza más poderosa que la indiferencia del corazón que ha sanado, pero también aprendí que un corazón sanado puede, eventualmente, aprender a amar de nuevo, solo que diferente, más cuidadoso, más sabio. Si algún día mi teléfono vuelve a sonar y es Ricardo al otro lado, ahora sé que contestaré.
no con los brazos completamente abiertos como antes, porque esa ingenuidad murió en los escalones de aquella iglesia, pero contestaré con honestidad, con los límites claros que ahora sé establecer, con un amor más maduro que entiende que amar también significa protegerse. Y tal vez, solo tal vez, algún día podamos sentarnos juntos en este porche, tomando café, hablando de la vida, reconstruyendo lentamente lo que se rompió. No será como antes, nunca será como antes, pero podría ser algo nuevo, algo más real, algo construido no sobre expectativas ciegas, sino sobre respeto mutuo y lecciones duramente aprendidas. Y mientras ese día llega o no llega, yo continúo viviendo, sanando, existiendo. Porque aprendí que uno no necesita el perdón del otro para encontrar paz. La paz viene de adentro. El silencio habló por mí, enseñó lo que las palabras no pudieron, y ahora, finalmente, puedo vivir con ese silencio sin que me destruya. Gracias, destino, por tu justicia imperfecta pero necesaria.